Como ocurre, mis queridos hermanos, en cada nación y en todas las épocas, siempre hay animadas discusiones en todos los niveles de la sociedad acerca de cuál es el problema más grande, especialmente los más importantes de la actualidad. Y esto ocurre hasta que de pronto se nos caiga encima un problema serio, grande, diferente, y es entonces cuando toda nuestra atención se gira hacia ese único problema. Nosotros los vivimos aquí en Estados Unidos en ese día tan oscuro llamado el 9/11, septiembre 11 del 2001. Se convirtió en el tema principal de la nación. Prácticamente los medios de noticia abandonaron todas las demás situaciones y problemas y se enfocaron en el asunto de los ataques terroristas. Hermanos, siempre los problemas importantes suelen cautivar nuestra mente de una manera portentosa y sin dudas la presencia de Goliat en aquel momento histórico capturó realmente o acaparó la atención de todo Israel. Es decir, ya no había que discutir sobre otros problemas porque ahora realmente el problema era Goliat y detrás de Goliat el ejército filisteo. Y yo pregunto, ¿por qué Goliat se convirtió de la noche a la mañana en un problema tan grande para el pueblo de Israel? Vemos en el versículo 16 que durante 40 días había estado este gigante desafiando al ejército israelita para que mandara a un hombre a enfrentarse a él, a pelear contra él. Si ese campeón de Israel le vencía, entonces ellos se convertirían en siervos de Israel. Y si Goliat ganaba la batalla, pues entonces Israel debía de ser siervo de los filisteos. Y miren cómo lo dice en las escrituras del versículo 8 y 9. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? O sea, están ahí, pero no pelean. ¿Cuál es el problema? No soy yo, de manera como que él es menos que el pueblo de Dios, no, de una forma sarcástica. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Claro, aprendemos también aquí que nunca podemos confiar en las promesas de los impíos, porque al final ellos nunca cumplieron esto que estaban diciendo acá. Pero hermanos, parecía un desafío, digamos, común, equilibrado, pero la verdad es que había un inconveniente aquí. Y es que Goliat no era un hombre común, corriente, normal. Goliat era un hombre de 9 a 11 pies de altura. Ustedes ven aquel letrero que dice Exis allí. Ahí la parte de arriba de ese letrero son 9 pies. Por lo menos, dice las numeraciones que miramos aquí, de 9 a 11 pies de altura. Dice la palabra del Señor. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. O sea, según el versículo 4, medía más o menos esa estatura, ¿no? De 9 a 11 pies. Y hermanos, la armadura que él llevaba en sí solamente, sin contar la espada y el escudo, pesaba 126 libras. Ya se pueden imaginar la lanza, la espada de ese hombre. Metía miedo. Y además de todo eso, como si él estuviera en constante peligro, vemos en el versículo 7, vean conmigo para que vean,
Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, nada más y nada menos que 600 ciclos de hierro. Y miren, como si fuera poco, como si él estuviera en un constante peligro, dice, e iba su escudero delante de él. El escudero era un hombre experto en el uso del escudo. Él se dedicaba exclusivamente a defender los ataques. ¿Se imaginan eso? Defendiéndole los ataques a un hombre tan grande como era Goliat. Tan enorme y aterrador era Goliat, que todo el ejército de Israel estaba perplejo. Y lo vemos en el versículo 11, quiero que vean conmigo cómo se turbaron esta gente con gran miedo. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es decir, desde el hombre más grande, el rey Saúl, hacia el ejército militar y la nación completa, estaban teniendo miedo por sus vidas y por su futuro. Ahora, yo quiero que juntos nosotros consideremos, mis queridos hermanos, primeramente, entendamos sobre el verdadero problema de Israel como pueblo de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿era Goliat realmente el problema de Israel en ese momento? El verdadero problema de Israel, ¿cuál era? ¿Goliat? No, hermanos, en lo absoluto. Goliat era un síntoma. El problema que estaban viendo allí era una manifestación de un problema mayor. Y ese problema mayor era la falta de fe en el Dios Todopoderoso. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti, hermano? ¿Qué es la fe? Claro que el tema de hoy no es la fe, ¿no? Muchas cosas podemos decir. Pero muchos hoy día asemejan la fe a un simple pensamiento positivo. Es decir, nos quieren decir con esta historia que David, por pensar positivamente, por tener una cierta autoestima y por haber declarado lo que él declaró, pues activó el poder de Dios por ese pensamiento positivo, por esa declaración positiva y pudo vencer. Cuidado con estas cosas que suenan muy bonitas, pero no son bíblicas. Hoy en día muchas iglesias evangélicas se tienden a considerar, ¿no? La fe como una fe en nosotros mismos, una fe en lo que declaramos nosotros, porque lo declaro, ¿no? Y es un optimismo que tienen las personas y ya lo tienen como por fe. Y mis queridos hermanos, otros creen que fe es pensar que las cosas van a salir bien, que las cosas de alguna manera se van a arreglar. Pero yo quiero que ustedes sepan en esta mañana que la fe bíblica se muestra como un asunto muy preciso. Es decir, la fe bíblica es creer en lo que Dios ha revelado. ¿Cuántos dicen amén ahí? No es lo que yo diga, no es lo que yo pueda sentir emocionalmente, es en lo que el Dios Todopoderoso ha dicho y cómo yo confío en Él. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿había hecho o dicho algo Dios en el pasado, en la historia de Israel, para que ellos pudieran tomar, ¿no?, o aplicar para ese momento ante ese desafío? Claro que sí. Si ellos se hubieran detenido a pensar por un momento, se hubieran acordado de sus antepasados cuando permitieron que el miedo les invadiera su vida para no entrar en la tierra prometida. ¿Recuerdan eso? Y no fue hasta 40 años después, la próxima generación, es decir, después que esa generación muriera, que pudieron entrar en la tierra prometida y pelear porque confiaron en las promesas de Dios y no tuvieron temor. Hermanos, sepan que los gigantes de la tierra de Canaán
aún estaban allí. Habían gigantes, y posiblemente muchos más gigantes al principio que ahora, ¿no? Que en la parte esta de la historia. O sea, todavía habían gigantes cuando ellos comenzaron a conquistar las tierras. Al menos sabemos de Goliat en la época de David y 4 otros gigantes que se mencionan allí en todo este tiempo. Hermanos, la nueva generación había aprendido sobre el grave error que cometemos cuando dejamos de confiar en Dios y comenzamos a usar solamente nuestra lógica humana. Sí, habían montañas todavía que conquistar. Habían gigantes por vencer. Pero lo hicieron, mis queridos hermanos, confiando en el Dios Todopoderoso, quien ya les había dado la tierra por promesa. Anteriormente solo vieron obstáculos, solo vieron las montañas, vieron las ciudades fortificadas y vieron a gigantes, porque ellos dijeron que se veían como langostas delante de ellos. Y no era una exageración, no era que ellos estaban por miedo, como la gente cuando por miedo exageran, no, eran gigantes, eran gigantes. Pero ¿cuál fue el resultado de esa falta de fe, hermanos? Ambularon por 40 años, con la excepción de Josué y Caleb, todos murieron. Y temo que haya muchos cristianos ambulando en su vida espiritual porque no acaban de anclarse fielmente para la gloria del Señor, para servir al Dios Todopoderoso, para decir, aquí estoy, Señor, para servirte y serte fiel en medio de un mundo de tantas tinieblas. Miren, cuando usted se ancla en las promesas de Dios, el Dios Todopoderoso le guiará a usted a vencer las pruebas que tenga que vencer. ¿Cuántos dicen amén allí? ¿Saben por qué? Porque dice la palabra del Señor, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, ¿verdad? Y miren lo que dice la palabra del Señor también. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, tenga cuidado, mi querido amigo y hermano, no se quede con la belleza de este texto sin entender precisamente la demanda que hay detrás de este pasaje. Mírelo bien, mire bien este texto y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando en un contexto militar, de batalla, de lucha. Dios con nosotros cuando estamos peleando la batalla de Dios, cuando estamos viviendo la vida cristiana para triunfar a través de su palabra, obedeciéndola en el mundo donde Él nos ha puesto. No es así como que, ay, qué bueno, Dios está conmigo y yo hago todo lo que quiera, que Él está conmigo. No, hermano, Dios está contigo cuando estás venciendo la batalla en su nombre, cuando estás haciendo su voluntad y siguiendo al Dios Todopoderoso. Miremos ese contexto, ¿no? Dios no está a favor de esas gente inactivas. Dios está activo, está obrando, y así los hijos de Él. Pero miren, hermano, si ellos se hubieran acordado de esto, ¿no? Ellos hubieran salido sin ningún temor a pelear contra Goliat. Y más bien le hubieran dicho a Goliat, sepa usted, Goliat, y todo el pueblo filisteo, que el Dios creador es el Dios vivo de Israel y está con nosotros y vamos a pelear y te vamos a vencer, porque Él va a pelear con nosotros. El que tiene que tener miedo es usted, no nosotros. Pero todo lo contrario. Miren, hermano, noten que ni tan siquiera el hijo del rey, Jonatán, aparece por todo el episodio. Imagínense ustedes. ¿Y saben por qué lo menciono? Yo pregunto, ¿no pudo Jonatán recordar cómo Dios ya le había ayudado hace unos años atrás? Y lo pueden ver en el capítulo 14. Dios guió poderosamente a Jonatán con su cuerpo de soldados, con sus hombres armados,
para derrocar a una guarnición entera de soldados filisteos. ¿Qué le pasó? ¿Se le olvidó? ¿Qué pensó? ¿Que Dios había cambiado? Los tiempos han cambiado, quizás Dios ha cambiado. ¿Ha cambiado Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mis queridos hermanos y amigos. Pero parece que a Jonatán le faltó la fe porque no se encuentra por ningún lado en todo este acontecimiento. Miren, bueno, déjenme decirles las historias en plural, las historias bíblicas, desde la más lejana a la más cercana, todas unen sus voces para ofrecer un claro mensaje o un testimonio. Y es este: cuando el pueblo de Dios depende por completo de las promesas de Dios, Dios le da poder para derrotar a los enemigos. Porque Dios es con nosotros y a favor de su pueblo. ¿Sabía usted que a veces el enemigo ve nuestra poca fe o nuestra falta de fe, aún más que nosotros mismos? Era como si, bueno, por increíble que esto suene, porque lo estamos viendo en Goliat, en las palabras de Goliat, por increíble que esto suene, parece que Goliat mismo lo había captado. Y miren conmigo el versículo 8, en la forma en que Goliat está expresándose. ¿No soy yo el filisteo? O sea, ¿por qué me tienen miedo? ¿No soy yo acaso el filisteo? O sea, nosotros no estamos con Dios. Ustedes sí, supuestamente, ¿no? Y vosotros los siervos de Saúl, decir el rey Saúl era decir el rey del pueblo de Dios, del Dios vivo. Entonces, ¿por qué no viene uno a pelear conmigo? ¿No? Este era básicamente el mensaje que le estaba dando, ¿no? Era como si le dijeran, bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ya el rey no cree en el Dios Todopoderoso? ¿No puede vuestro Dios ayudarle a ustedes con un hombre de 9, 11 pies de altura? Señores, cuando el enemigo nos cuestiona, es cuando más nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra fe y levantarnos como hombres y mujeres de Dios. Y en vez de Saúl y su ejército llenarse de fe y de valor, ¿qué hicieron? Miren lo que pasó. Dice el versículo 11 que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Dios mío, se turbaron. Se les alteró el sistema nervioso, el sistema emocional, se les alteró el pensamiento y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas clases de miedos hay hoy, hermano? Saben que yo me quedé boca abierta cuando empecé a buscar sobre el miedo. Esto es interminable. Todos los tipos de miedo y de fobias que hay. Eso es algo interminable, un nombre para cada una de estas cosas. Es algo terrible. ¿Cómo la gente puede tener tantos miedos? Hay tanta clase de miedo en el mundo que es algo espantoso, hermano. Pero puedo decirles, por ejemplo, que la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Sí o no? La gente le tiene miedo a la muerte. En cambio, Cristo vino para vencer la muerte y para que podamos decirle a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin ningún miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Mucha gente le tiene miedo a la soledad, pero Cristo dijo, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántas clases de miedo, hermano? Miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo al futuro, miedo a lo que pudiera suceder, miedo al fracaso, miedo a los cambios, miedo a las críticas. Podemos añadir más, miedo a envejecer. Y podemos también decir miedo a verse en el espejo, ¿no? Si no envejecer. No sé cuántas clases de miedo, mis queridos hermanos. ¿No? ¿Cuántas clases de miedo tiene la gente, no? Señores, vamos
a ver cuál es la verdadera solución a nuestros problemas, ¿no? Y vamos a ver, en segundo lugar, el fuego de fe que ardía admirablemente en David. Definitivamente esa fe estaba débil. No se veía en Saúl ni en el ejército militar de Israel. No se le podía llamar fuego aquello, ni tan siquiera una chispa de fuego. Pero sí, en David ardía como llama brillantemente la fe en ese Dios todopoderoso. Ustedes recuerdan cómo empezó todo esto, ¿no? Que el padre de David quiso enviarle alimentos, comida, ¿no? A sus 3 hijos mayores que estaban en el ejército, y envía a David, que era el hijo menor, lo envía allá para que lleve los alimentos. Entonces David llega al campamento de batalla precisamente en el momento que Goliat se paraba en el medio de los dos campamentos para allí emitir su, vamos a decir, su desafío, ¿no? Para retar a Israel. Es más, el rey Saúl había dicho lo que le daría al hombre que fuese capaz de vencer a Goliat, ¿no? De pelear y vencer a Goliat. El problema no era ir y pelear, sino vencer a Goliat. Ustedes saben qué le daban a ese hombre. Vamos a ver cuántos hombres levantaríamos la mano aquí, ¿eh? Vamos a ver. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué les parece, señores? ¿Cuánto levantamos la mano? ¿Para qué ganarle a Goliat? Nadie levantó la mano. Mira, mi esposa me está mirando como diciendo, sí, todo menos la hija del rey. Pero fíjate que el hombre iba a salir rico con una esposa, no iba a pagar impuestos. ¿Por qué no? Tremenda recompensa, ¿no? ¿Quién se atrevía? ¿O quién se atrevería? Bueno, la oferta era muy buena, pero la verdad es que nadie se atrevía porque nadie tenía seguridad que podía vencer. Pero ¿saben qué? David quedó muy impresionado, pero no con Goliat. David quedó impresionado al ver la falta de fe que había en Dios. Él vio el desafío del gigante, mis queridos hermanos, simplemente como lo que de verdad era. Un desafío al Dios de Israel. Era un reto a ese pueblo que creía en ese Dios todopoderoso. Y miren lo que él dice. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque, y miren a quién pone él en alto, a los escuadrones de quién? Del Dios viviente? Exaltó el nombre de Dios. No. Ahora, yo quiero que ustedes noten que David no está insultado porque es una amenaza hacia él personalmente o hacia sus hermanos que están en el ejército o hacia los hombres que estaban allí para pelear. Y esto me habla a mí de que había humildad en David. Porque, hermanos, su problema era que el insulto de Goliat era hacia Dios, no hacia él ni hacia los hombres. Yo creo que demasiados cristianos hoy en día andan con mucha susceptibilidad, hombres y mujeres, hacia lo que les ofenden a ellos personalmente. No están peleando la batalla como soldados de Dios, ayudando a la obra del Espíritu Santo. Y andan de aquí para allá y de allá para aquí. Peleamos a veces batallas que realmente no son las nuestras. Y a veces las que tenemos que pelear no las peleamos. Y allí estaba. El pueblo de Israel tenía que pelear una batalla y no se atrevía a pelear. ¿Se habían vuelto nulas y vanas las grandes promesas de Dios? ¿Acaso
Dios ya no estaba en su trono? David responde con un rotundo no a todas estas preguntas. Miren lo que dice David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, de Goliat. Tu siervo, refiriéndose a tu siervo, irá a pelear contra este filisteo. ¿Qué les parece? Qué sorpresa se habrá llevado el rey Saúl, ¿no? Por cierto, el rey Saúl era un hombre grande, dicen que era mucho más de 6 pies. Pero claro, Saúl no entendía verdaderamente nada de la obra de Dios, ni lo que Dios estaba haciendo Saúl en la vida de David como escogido. Y la respuesta de Saúl obviamente fue una respuesta lógica. Saúl le dice y dijo, bueno, ahí está el pasaje, lo que dijo David, ¿no? Y luego dice que Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínense. Es decir, tú eres apenas un jovencito que nunca ha peleado en una guerra, en una batalla, no sabe usar una espada. ¿Cómo vas a pelear con este hombre que lleva años y años venciendo y ganando batallas y no hay quien le gane? Ahora, yo quiero que ustedes noten que Dios nos prepara, hermanos, a través de las pruebas. No sé cuáles pruebas ustedes han tenido cada uno o están pasando ahora, pero todas tienen su propósito y Dios nos está preparando para algo mejor o para algo más grande. Ese es el testimonio que tenemos que dar nosotros y es el testimonio que dio David. Le dijo al rey: Dios me ha estado preparando, estoy preparado a través de las experiencias. Yo quiero que ustedes vean, porque estamos leyendo estas partes, porque la historia es muy larga, ¿no? Y por pedazos. Le dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, oigan eso, yo le echaba por la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Ven? Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Pero yo quiero que ustedes noten algo de la historia que no vamos a leer por factor tiempo. El rey le trata de dar su armadura, o una armadura, a David para que fuera a pelear, como es lógico. David no podía ni moverse con aquello, no sabía usar la espada, no, aquello le pesaba mucho. Y dijo, yo no voy a pelear con esto. Había dado el testimonio que ya Dios lo había preparado en su forma de pastorear a las ovejas. Y esto nos enseña una lección a nosotros, hermanos, que nosotros no podemos pelear con nuestras propias armas o las que querramos usar, sino la armadura de Dios, la que Él nos da. Y claro que la armadura más importante era la fe que Él estaba utilizando para Él pelear, pero Dios lo había preparado. Y Dios nos ha preparado a nosotros a través de diferentes actividades y situaciones para que ahora estemos en otro nivel. La pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar allí donde estamos o vamos a decir, Señor, aquí estoy, heme aquí para servirte, para hacer tu obra, para ganar almas para Cristo? Úsame a mí, Señor, como tú quieras usarme. Claro que cuando el enfoque está en eso, los demás problemas se hacen pequeñitos. Los Goliat se ponen chiquiticos. Y es al revés, son como langostas delante de nosotros. Hermanos, fíjense que
Dice el versículo 38 al 40 que David tomó unas piedras, 5 piedras, ¿verdad? Tomó preparadas, escogidas. Yo no quiero que ustedes piensen que él cogió 5 piedras porque necesitaba 4 de repuesto. Era ya un experto. Ustedes se imaginan ante un león fallar la piedra y ahora ¿qué haces si el león viene para arriba de ti? ¿En qué tiempo te preparas? No podías fallar. Él dice que cuando lo hería y si le venía encima, lo agarraba por la quijada y lo mataba. No sé si con un puñal o cómo lo hacía, pero mataba a un león o a un oso. En aquel ejército filisteo, hermanos, habían 5 gigantes que se mencionan aquí en la Biblia, en la historia, incluyendo a Goliat. Y solamente se menciona el nombre, se menciona el nombre de otros 3, pero se menciona solamente el nombre de uno, el Anán, que era hermano de Goliat, o como hermano de Goliat. Es decir, de los otros, hay otros 3 que se mencionan, 2 de ellos con sus nombres, pero el último solo se dice que era un hombre que tenía 6 dedos en las manos y en los pies. Además, ese gigante tenía dedos adicionales, imagínense ustedes. El punto es, si hacemos la matemática, hermanos, que la fe de David era tan segura y tan precisa que llevó una piedra para cada gigante. Él no estaba pensando en que iba a fallar en ningún momento. Confió en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el rey Saúl y sus soldados, yo me imagino que al principio quizás por un lado estuvieron contentos de ver que al fin tenían un hombre que iba a ir contra Goliat, pero por otro lado yo me imagino que estaban como preocupados, temblando. Lo va a hacer pedazo, ¿y qué vamos a hacer? Pero ¿saben qué? Goliat no tenía ninguna posibilidad. ¿Saben por qué? Porque tras la mano de David estaba la mano de Dios Todopoderoso guiando aquella piedra. Y dice la historia, hermanos, leyendo solo unas partes, porque el versículo 49 dice que él tomó una piedra, ¿no?, y la lanzó, la tiró y la encajó en la frente de Goliat. Se cree que solamente había una pequeña abertura y por esa misma abertura metió la piedra. Dice la palabra del Señor, hermanos, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué les parece? Hermanos, aquí lo que es más importante es que el impacto de aquella piedra llegó más allá del cráneo del filisteo. Aquella piedra que estremeció, hizo pedazo la frialdad y la falta de fe de aquel ejército. Y claro, se llenaron de valor y salieron entonces a pelear. Dios estaba aún en su trono y sus promesas estaban aún vivientes. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, a menudo pensamos que este relato es una linda historia para los niños, pero quiero que sepan que abunda en contenido, aún para los más sabios y más maduros cristianos. Saben, esta historia nos presenta un pequeño esquema de la obra de Jesucristo contra las tinieblas, contra el mal. Y lo hizo de una manera que no se esperaba. Es decir, vemos a David con una piedra derrotando a un gigante. Y vemos al Señor Jesucristo en una cruz, trayendo salvación al mundo. ¿Quién hubiera imaginado que un rabino judío muriendo en medio de tanta agonía y vergüenza daría el golpe mortal a Satanás? La iglesia de hoy, mis queridos hermanos,
se está viendo como aquel ejército ante Goliat. Está allí paralizado aquel ejército. Bueno, estamos paralizados en un sentido, porque hay tantas tinieblas cada día y la iglesia tiene que despertarse y confiar en el Dios Todopoderoso y salir de las paredes de los templos para vencer al enemigo y a las tinieblas con el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? No son los Goliat, y yo sé que hay muchos Goliat y hay muchos problemas que podemos decir que tenemos, pero el verdadero asunto es si de verdad tenemos esa fe en la palabra de Dios que nos mueve a actuar según ella. Porque la verdadera fe es esa, es la fe en la palabra de Dios y nos mueve a actuar según ella. Por eso decía Santiago, la fe sin obra es muerta, es cero, nada. Es emoción, es pensamientos lindos, pero está muerta. Ahora, ha sido borrada de nuestra Biblia la ferviente declaración del apóstol Pablo cuando dijo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La han arrancado de la Biblia alguna gente de sus mentes. Hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Más programas religiosos? ¿Más actividades? No. Necesitamos a un pueblo de fe. Primero, confesar nuestra falta de fe y suplicar a Dios, mis queridos hermanos unidos, para que el Espíritu de Dios nos mueva como movió a David a la acción que debemos de tomar en nuestra vida espiritual. Cada uno en esta mañana debe mirarse a sí mismo, hacerse un examen delante de Dios y ver qué es aquello, que es su Goliat, es su problema, que es aquello que está impidiéndole serle fiel al Señor o servirle al Señor en algún área en su vida. Que es aquello que le está impidiendo tener un compromiso serio con Jesucristo, con la iglesia de Cristo, con la iglesia local. Piense a ver cuál va a ser la solución. Nuestra solución es la clase de fe que actuemos según la revelación de Dios. Y luego tomar la armadura de Dios, y ustedes lo pueden ver en Efesios capítulo 6, esa armadura de Dios. Y número 2, llevar el mensaje de la cruz de salvación a este siglo con el poder del Dios viviente. Que el Señor les bendiga a todos.